Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ahí creo que ingresaron todas las que se suelen conectar. Son más o menos, alguien sabe, son alrededor de 25, ¿no? 26, no, 24. De entrada eran 35 y habrán quedado 10, 12 afuera, o sea que 23, una cosa así. Siempre hay 5 o 6 que me parece que no se conectan a las teóricas. Tengo entendido que somos normalmente 14, 15, como ahora. ¿Ten- ¿Tenés entendido qué? Perdóname. Que somos 14 o 15 normalmente. Que se conectan, sí. Sí, Que se conectan, sí, pero que están cursando son más de 20, seguro. Siempre, no yo creo sabría que decirte. Los que siempre estamos somos estos. sí, tal cual. Pero yo sé que son más en la cursada, o sea que parece que siempre hay un grupo que no están. Me Muchos da la sensación. trabajan, Nati, y a veces les Ah, pasa que no se pueden conectar, ese es el tema. ¿y qué hacen con las teóricas? Y después nos piden los apuntes, nos vamos pasando Ok, la información. ok, ok. Bueno, está bien. Bueno, vamos a arrancar. Quedó el otro día como Ana tuvo problemas con la computadora. Estamos con un tema con las computadoras, chicas. Hay solo una computadora que anda bien con internet para usar el Zoom con la actualización y todo que hubo ahora hace poco, que es esta, pero está en mi sector, que es el sector de potenciales evocados, y solo está libre cuando yo doy clase porque no tengo paciente. Pero cuando otras dan clase, yo tengo paciente. Entonces esta computadora no está disponible y no hay computadora. Entonces, estamos con un tema. Ahora justo hace poquito vino Anabela, me dijo, se terminó de romper la que usaba yo, ahora la va a llevar a informática a ver si se la pueden formatear, así que nada, no queremos dar la materia presencial, o sea, a mí me gusta dar la materia presencial, yo por mí la daría toda presencial, pero bueno, entendemos que tal vez para las alumnas es una facilidad que sea virtual, entonces nos gustaría poder mantenerla de manera virtual. El tema es que no tenemos ni de facultad ni el hospital nos provee de una computadora para que demos clases. Entonces estamos rascando siempre alguna computadora de algún sector y generalmente las están usando, porque es hora de trabajo esta. Entonces, de atención, quiero decir, de asistencia. Así que estamos con ese tema. Por eso a veces pasa esto de que se atrasan cuando no doy yo, por ahí hay siempre problema con la conexión porque no hay computadora. Así que estamos trabajando para usted. Estamos tratando de conseguir algo. Bueno, voy a compartir pantalla. Esperen que no tengo abiertas las clases. A ver, voy a arrancar con Fowler o Lusher. Bueno, voy a arrancar con Lusher. Es un poquito más larga. A ver. Bien. Compartir. Voy a congelar. Bien. Bueno, todas pueden ver. Avísenme si no pasan, si hablo y no pasan las diapositivas. Si hay algún detallecito, me avisan. Bueno, vamos a seguir con las pruebas supraliminares, ¿sí? Hasta ahora ustedes vieron las pruebas supraliminares de Watson y Tolan y de Sisi, ¿sí? No casualmente ven esas dos pruebas antes que nada, ven esas dos pruebas porque son las que actualmente se usan, ¿sí? Son las dos pruebas que en la clínica ustedes van a usar. En general, el Watson y Tolan lo van a ver reducido al umbral de molestia. Ya en la práctica no se suele tomar el umbral de comodidad, ¿sí? Se suele tomar solo el umbral de molestia, que es el que en sí nos sirve, pero si quisiéramos evaluar el pinzamiento total, o por partes, digamos, sí tomaríamos el de comodidad, pero normalmente se evalúa el de molestia. Más allá de que la prueba de Watson y Tolan implica la relación entre los tres umbrales. Y en la prueba de Sisi, que es la que vieron con Anabela, la prueba de Sisi es la que vieron con Anabela, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y la prueba de Sisi no es una prueba de rutina, sino es una prueba que se va a hacer en todos los pacientes. Ustedes acá lo hacen en todos los ejercicios porque la practican y porque, bueno,
queremos que evidencien reclutamiento en los casos que haya una cortipatía con característica de reclutamiento. Entonces, en todos esos casos ustedes lo van a tomar porque están en etapa de aprendizaje. Normalmente en la clínica diaria el CISI se toma cuando el médico lo solicita. Cuando el médico lo solicita, cuando tiene una sospecha de que puede haber un reclutamiento marcado, o se pide en muchos casos de pacientes judiciales. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes que tienen una hipoacusia laboral y están en juicio con la empresa, por ejemplo. Entonces, en esos casos, muchas veces el médico laboral solicita Watson y Tolan y Sisi, ¿sí? Por ejemplo. Eh, por eso empezamos con esas pruebas y son las pruebas en las que más hacemos hincapié. Estas pruebas que yo voy a dar ahora, que es la prueba de Luger, la prueba de Fowler, la prueba de Luger es la prueba de Luger y Swiloki, quedó en Luger, pobre a Swiloki, nadie lo nombra, así que es la prueba de Luger, pero bueno, es de estos dos autores. La prueba de Luger no se usa más, ¿sí? La prueba de Luger no se usa más porque también sirve para evaluar reclutamiento y es un poquito más compleja, necesitas algo especial en el audiómetro, la de Sisi también necesitas algo especial en el audiómetro, que es el modulador, pero los audiómetros lo traen. Para la prueba de Luger es un poquito más complicado y también es un poquito más complicado para el paciente, con lo cual es una prueba que cayó en desuso, ¿sí? No se utiliza más. La realidad es que es lo mismo que la de Fowler. La de Fowler tampoco se utiliza más, ¿sí? Son dos pruebas que evalúan reclutamiento, son pruebas supraliminares que evalúan reclutamiento, no se usan más. Ustedes no las van a hacer, y les digo que ustedes no las van a hacer porque ni yo llegué a hacer pruebas de Luger y pruebas de Fowler. Sí las estudié, sí las practiqué cuando era alumna, pero en la práctica ya ni yo llegué a hacer este tipo de pruebas. Tal vez mis docentes sí, pero yo ya no. Con lo cual, soy muy joven, ¿no? Pero yo ya no se usa más. Pero es importante que las conozcan, es importante que sepan que existieron, es importante que sepan que evaluaban, porque figuran en todos los libros de audiología que ustedes vayan a leer, figuran estas pruebas. Entonces es importante que conozcan, que sepan lo que leen, que sepan que evalúan, ¿sí? Por supuesto, ahora que están en etapa de aprendizaje y que las vamos a evaluar, me las van a tener que saber contar, me las van a tener que saber fundamentar y las van a tener que saber dibujar. Pero la realidad es que después quedará en algún hueco de sus memorias, y está bien que así sea, ¿sí? Pero tiene que estar. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la prueba de Fowler? La prueba de Fowler dice que yo esto lo voy a leer y después ustedes van a ir entendiendo a medida que yo lo vaya explicando. Vieron que cuando Anabela les dio la prueba de Sisi, hablábamos del umbral diferencial de intensidad, ¿no? De detectar estos mínimos incrementos de intensidad, ¿no? Y justamente el fundamento en qué está, en que sabemos cuál es el umbral diferencial de intensidad de una persona normal, de una persona que no tiene reclutamiento. Entonces lo comparamos con una persona que sí, ¿no? En esto más o menos se basa los fundamentos de este tipo de pruebas. Entonces decimos que para que el oído perciba, ya sea un aumento o una disminución de la intensidad, por una modificación de intensidad subjetiva de sonoridad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para que yo reconozca subjetivamente, es decir, en cuanto a la sonoridad de lo que escucho, para que yo reconozca el aumento o la disminución de la intensidad como parámetro físico del sonido, ¿sí? Pero el parámetro que tiene que ver conmigo es la sonoridad, ¿sí? La intensidad subjetiva. Es necesario que la intensidad física de ese sonido se modifique más allá de un valor determinado. Si no, no me voy a dar cuenta. Subjetivamente no va a cambiar la sonoridad para mí, ¿sí? Si no supera un valor determinado. ¿Está? Para mí que tengo audición normal, y para el que tiene reclutamiento ese valor determinado seguramente va a ser menor. ¿Está? Y eso es lo que queremos investigar. Esta pequeña modificación de la intensidad física que el oído percibe y que para mí es un cambio de sonoridad, se llama umbral diferencial de intensidad. ¿Sí? Umbral diferencial de intensidad, o sea, la mínima intensidad que a mí me permite diferenciar que hay un cambio en la sonoridad de ese sonido, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto qué es el umbral diferencial de intensidad, ustedes me tienen que contestar esto, ¿sí? Es aquel aumento o disminución o la mínima intensidad física que necesito que se modifique un sonido para que yo perciba subjetivamente un cambio en la sonoridad del mismo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Que una persona normal, una persona con una normoacusia, detecta cambios
de 1 decibel, o sea, re chiquititos, detecta cambios de 1 decibel, pero a 40 decibeles sobre umbral. O sea, si yo empiezo a escuchar la frecuencia 500 en 5 decibeles, recién a 45 decibeles sobre umbral, fíjense que justamente donde estaría mi comodidad, donde yo escucharía de manera cómoda, si me siguen, a partir de ahí yo puedo detectar cambios de 1 decibel. Antes de eso, vos me podés aumentar 1 decibel y yo no me voy a dar cuenta. No va a haber un cambio en la sonoridad, para mí, que tengo audición normal, ¿sí? A 40 decibeles sobre umbral, yo puedo detectar cambios de 1 decibel y te lo puedo decir. Ah, ahí aumentó. Ah, ahí aumentó. ¿Sí? Recién ahí te lo puedo decir. Y está bien, es correcto que eso suceda. Este es el fundamento. ¿Está? ¿Y qué pasa con la persona que tiene reclutamiento? Lo que venimos hablando en todas las clases desde que empezamos a hablar de reclutamiento. Tiene umbrales diferenciales de intensidad, tiene un umbral diferencial de intensidad más pequeño que yo que tengo audición normal. ¿Sí? Detecta mínimos incrementos de intensidad más pequeños o a menor intensidad sobre umbral que yo que tengo audición normal. ¿Sí? Y esto es lo que quiero cuantificar. Básicamente lo mismo que cuantifico en el SISI es lo que voy a querer cuantificar con el Luger, ¿sí? Pero lo voy a hacer con una técnica distinta. Y al revés, el que tiene inversa de reclutamiento, que es la retrococlear, que es el paciente que tiene un neurinoma, que tiene cualquier otro tipo de patología que no afecta a la cóclea, que afecta más allá de la cóclea, más para adentro, al revés, requiere mayores incrementos de intensidad, o sea que tiene un umbral diferencial de intensidad, o sea, el requerimiento mínimo, porque es un umbral, recuerden que umbral siempre hablamos de mínima intensidad, entonces tiene un requerimiento de intensidad física para lograr un cambio en la sonoridad mayor que un oído normal, ¿sí? Mayor que el normal, desde ya que mayor que el que tiene reclutamiento, pero mayor que un normal, ¿está? Bien. Entonces, ¿qué necesito yo? Esto hasta ahora, todo lo que tiene que ver con fundamentos y definiciones, ¿no? de la prueba. ¿Qué requerimientos tengo? Bueno, el audiómetro tiene que tener un modulador de amplitud del tono que yo estoy pasando, ¿sí? Lo mismo que con el SISI. Tengo que tener, el audiómetro tiene que permitirme realizar este tipo de prueba. No es algo que yo lo puedo manipular de alguna manera. El audiómetro me lo permite, porque estamos hablando de incrementos de 1 decibel a 40 decibeles sobre umbral, pero en este caso, en la prueba de Luger, a través del potenciómetro, o sea, a través de donde uno va regulando el volumen, o sea, la amplitud del sonido, se modifica la modulación del sonido, se modifica de 0 a 4 decibeles, pero de 0 a 4 decibeles pasando por modulaciones, o sea, cambios de amplitud mínimos, recontra mínimos, como 0.2, 0.4, 0.6, esto se llama 0.2 de modulación de amplitud, 0.4 de modulación de amplitud, 0.6, 0.8, 1, 1 decibel, 1.5, ¿sí? 2, 2.5 sería ahí, 3, 3.5, o sea, vamos subiendo hasta llegar a 4, ¿sí? Y el mismo audiómetro hace estas variaciones de amplitud rítmicamente cada 2 o 3 segundos. Como todas las pruebas supraliminares, esto se va a tomar de 500 a 4000. Tengo que tener tomados previamente los umbrales de molestia en las mismas frecuencias, o sea que primero voy a tener tomado el Watson y Tolan, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar encima de la molestia. No puedo pasar listas de palabras encima de la molestia, no puedo tomar un sisi arriba de la molestia, no puedo hacer nada arriba de la molestia. Entonces, primero tengo que tener tomada la molestia. Se le explica al paciente en qué consiste la prueba, y primero se hace un condicionamiento, ¿sí? Primero se le va a pasar un sonido modulado con una modulación máxima, es decir, que el cambio de amplitud sea notorio, por ejemplo, 5 decibeles a 40 decibeles sobre umbral, ¿sí? A 40 decibeles sobre umbral, que se va a tomar esta prueba, ¿sí? Esta prueba se va a tomar a 40 decibeles sobre umbral, distinto al SISI que se toma, ¿alguien se acuerda? ¿A cuánto sobre umbral se toma el SISI? A A 20. 20. A 20. A 20 ustedes van a graficar el Sisi. El Luger, lo van a graficar a 40 decibeles sobre umbral. Siempre a 40 decibeles sobre umbral,
tomo esta prueba. ¿Por qué? Porque el fundamento es que la persona con audición normal o sin reclutamiento, a 40 decibeles sobre umbral, detecta incrementos de 1 decibel. No así va a pasar con el que recluta a 40 decibeles sobre umbral, ¿está? Entonces, primero, a 40 decibeles sobre umbral, paso un sonido modulado al máximo. O sea, que sea bien evidente, que se note, ¿sí? Que sea fácil. Y el paciente debe mantener el puño cerrado o no hacer nada, y cuando percibe que hay una modulación de la intensidad, lo abre, o si tiene un pulsador, aprieta el botón. Eso es según lo que ustedes tengan, ¿no? Y después, eso es de condicionamiento, ¿sí? Modulado al máximo, 5 decibeles, que son los cambios de 5 decibeles, son los cambios mismos en los que uno toma un umbral, ¿sí? De 5 en 5, ¿sí? Yo no tomo un umbral de 4 en 4, lo tomo de 5 en 5, ¿está? Porque es más fácil. Entonces lo condiciono de esa manera a que entienda lo que tiene que hacer, ¿sí? Una vez que eso está, sí voy a comenzar la prueba. La prueba la voy a comenzar con la modulación máxima que implica la prueba de Fowler, que es 4 decibeles, ¿sí? Y de 4 decibeles, yo no, el audiómetro va a ir disminuyendo la modulación, ¿sí? Entonces, la prueba la comienzo con 4, el condicionamiento es con 5, ¿eh? No confundan esto. La empiezo con 4, después bajo a 3, después baja a 2, después baja a 1, después de 1 ya baja a 0.8, después baja a 0.6, después baja a 0.4 y después baja hasta 0.2, hasta encontrar el mínimo, ¿sí? La mínima modulación que el paciente puede percibir, ¿sí? Se busca el valor del umbral diferencial corroborando por medio de 2 repeticiones idénticas de la prueba. Se hace 2 veces para confirmar que realmente me está contestando a 0,6 de modulación, o que realmente me está contestando a 1 decibel y no menos de 1 decibel. ¿Está? Bien. Bueno, después dice, para verificar, se podría modificar el ritmo de la modulación, en el caso que sea confuso, y debe ser corroborado 3 veces en este caso. ¿Sí? No importa, con que ustedes me sepan decir que lo tengo que corroborar por medio de 2 repeticiones idénticas de la prueba, estamos. Entonces, ¿qué resultados voy a tener? ¿Sí? Acá tengo la modulación, fíjense, váyanse no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, porque comienzo de 4, que sería 4.0, bajo a 3.0, a 2.0, a 1.5, ¿sí? Y así. Entonces, la persona normal, ¿sí? Normal, o que pueda tener una hipoacusia sin reclutamiento, ¿quién puede tener una hipoacusia sin reclutamiento? Una persona con una hipoacusia conductiva, por ejemplo, ¿sí? Va a tener valores de Luger que puede ser o 0.8 o 1 o 1.5. ¿Sí? Estos van a ser los valores que me va a arrojar como UDI, un normal, una conductiva, ¿sí? Bien. Una persona que empieza a tener un reclutamiento, es una persona que tiene un reclutamiento parcial, por supuesto me va a dar algo más bajo que esto. ¿Por qué? Su umbral diferencial de intensidad va a ser más chico. ¿Por qué? Porque detecta incrementos de intensidad, o sea, tiene cambios en su sonoridad con incrementos más pequeños de intensidad. ¿Por qué? Porque tiene una distorsión de la sonoridad. Entonces me va a percibir modulaciones más pequeñas, ¿sí? Entonces ese paciente que tiene un reclutamiento parcial, fíjense que acá hay un corchete que abarca de 0.6 a 0.8, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a encontrar en la literatura. Después van a ver que en los prácticos, como el 0.8 se pisa con el valor normal, ¿sí? Yo les voy a pedir que siempre que sea un paciente que reclute, pongan 0.6, no 0.8, porque no es la ni chicha ni limonada, ¿está? Entonces no vamos a jugar con los límites. Si el paciente no tiene reclutamiento, van a poner 0.8 o 1, ¿sí? Si el paciente recluta parcial, 0.6. Si el paciente recluta franco, van a poner 0.4. Ustedes en el práctico, pero es de 0.4 a 0.6 el margen del reclutamiento franco, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente si yo les pregunto cuáles son los resultados de la prueba de Fowler en una pregunta teórica, ¿cuáles son los resultados de una prueba de Fowler? Bueno,
De 0.8 a 1.5, normal o hipoacusia sin reclutamiento. De 0.6 a 0.8 para reclutamiento parcial. De 0.4 a 0.6, franco. Y de 0.2 a 0.4, un sobrereclutamiento. Pero en el práctico, yo voy a querer que si ustedes ponen un SISI con reclutamiento parcial, el Luger sea 0.6. Si ustedes ponen un SISI con reclutamiento franco, el Luger sea 0.4. Y si ustedes ponen un SISI que no representa reclutamiento, me pongan 1.0 o 0.8. Lo tomo como normal. ¿Estamos? Pero no me pongan un paciente con reclutamiento parcial 0.8. Porque entonces les voy a decir que está mal. ¿Está? Tiene que ser claro. ¿Se entiende? Bien. Y la inversa de reclutamiento, ¿qué es? Más que el normal. Dijimos que le cuesta más, que percibe estos UDI, o sea, el umbral diferencial de intensidad de un paciente con un neurinoma o con una retrococlear, es mayor que el de una persona con audición normal o una hipoacusia sin reclutamiento. Por ende, si hasta 1.5 me podría dar un paciente normal, la inversa de reclutamiento va a ser 2, ¿sí? O sea que si ustedes tienen un... uy, perdón, chicas, ¿eh? Mi marido preguntándome si busca a nuestro hijo del jardín o no. Perdón, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, si tienen un neurinoma, van a ver que después al neurinoma, por convención, le vamos a poner 2, ¿sí? O sea, 2.0, que es la inversa de reclutamiento. ¿Cómo se anota en el audiograma? Esto igual después lo vamos a recontra ver en los prácticos, ¿sí? Esto es importante porque uno les presenta la prueba, porque les dice el fundamento teórico, les digo lo que les puedo llegar a preguntar a nivel teórico, el fundamento teórico, léanlo, agarren un libro, no se queden con lo que yo les doy en la clase, agarren el libro, busquen pruebas supraliminares, busquen Luger y léanla, ¿sí? No va a haber mucho más que lo que yo les estoy diciendo, pero diferente es que lo lean per se del libro, ¿sí? Entonces, a 40 decibeles sobre umbral, voy a dibujar el signo convencional de vía aérea, más pequeñito, igual que como lo hacen con el SISI, del color que corresponda y del lado que corresponda. Y después le van a dibujar un trazo, una línea vertical, ahora lo vamos a ver, cuya longitud va a depender del UDI que obtuvieron. ¿Y cómo va a ser esta longitud? A 10 decibeles del audiograma le corresponden 0.4 de modulación. Ahora lo vemos. Entonces, en este caso, ustedes tienen este paciente que tiene el umbral en 10 decibeles, es un paciente, porque recuerden que esto se hace frecuencia por frecuencia de 500 a 4000. O sea que ustedes van a tener un valor en la 500, un valor en la 1000, un valor en la 2000 y un valor en la 4000. En este caso vamos a hacer la 1000. La 1000 está en 10 decibeles. Entonces le voy a poner un UDI, yo ya sé, de 0.8 o 1, 1.0 o 0.8, el que quieran. Y yo sé que 10 decibeles son 0.4 y yo tengo que llegar a 0.8, o sea, el doble. Por ende, ¿cuántos decibeles voy a poner? 20. Entonces mi línea van a ser 10, 20, a 40 sobre umbral. Entonces, desde el 10 cuento 40, 10, 20, 30, 40. Ahí dibujo el simbolito del oído izquierdo del lado derecho, en espejo. Y le hago la línea vertical hacia abajo que representa un UDI de 0.8. ¿Por qué? Porque 10 decibeles representan 0.4. Entonces 20 decibeles representan 0.8. Le hago una liñita de base chiquitita y abajo le escribo 0.8. Listo. Me voy al otro lado. Está en 40 decibeles, ¿sí? Sabemos que la ósea en 40 decibeles le vamos a poner un reclutamiento, ¿sí? Seguramente un reclutamiento. Puede ser, está medio en el límite de ser un reclutamiento parcial o franco. Yo le hubiese puesto un parcial. Acá le pusieron un 0,4, que un 0,4 es más franco que parcial. Un parcial es 0,6. Pero bueno, después eso lo charlamos en el práctico. Lo mismo. Entonces, a 40 sobre umbral, o sea, 10, 20, 30, 40, en 80 dibujo círculo rojo del lado izquierdo, ¿sí? Y como yo quiero representar 0,4 de UDI y 0,4 corresponde a 10 decibeles de audiograma, trazo la línea ocupando 10 decibeles de audiograma. Hago la rayita abajo y le escribo 0.4. Listo. Esto es el Luger de la frecuencia 1000, no más que esto. ¿Sí?
Lo que tiene que ser es coherente con el Sisi, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué Sisi le van a poner a un oído normal? 0%, Exacto. ¿A cuánto sobre umbral? 20 dijimos. Entonces, 20. vos vas a tener en este paciente, en tu audiograma, vas a tener dibujado a 20 sobre umbral, o sea, en 30, acá vas a tener otro simbolito de oído izquierdo, otra crucecita, que al lado va a decir 0%. Y tiene coherencia absoluta con que tu Luger sea 0,8. ¿Está? Y a 20 sobre umbral del derecho vas a tener el simbolito derecho del Sisi, ¿y qué le vas a poner? Por ejemplo. En el Y ahí sí Sisi, está tomado como franco entre 65 y 80, Claro, no entre 15 y yo, 60, ¿no? esto no está bien, yo no lo pondría como franco, porque la ósea empieza a reclutar, seguro, seguro, sí o sí te va a reclutar en 30. En 25, yo en general le pongo un reclutamiento chiquitito. En 20 no. En 25 sí le ponemos un reclutamiento chiquitito. Pero ponele que empieza a reclutar sí o sí en 30. Que en 40 ya tenga un franco, yo me lo guardo para un poquito después. Esto pues es una cosa, por ahí quedó así en el. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar de la teórica. Pensemos que es un 0,6. Pensemos que es un parcial. Por ende, si es un parcial que empezó a reclutar no hace mucho, ¿cuánto le pueden poner? 20%. 30. 30. Si me pones 20 no estaba mal, pero un 30, 25, 30%, ¿sí? Un 30% estaría bien, ¿está? Con un 0,6 de UDI. Pero, siguiendo la que me comentó, y bueno, si es franco le pondría entre tanto y tanto, de acuerdo, perfecto. Si vos me pones un 0,4, lo que tiene que ser es coherente. Si vos a esta ósea en 40 le quisiste poner un reclutamiento franco, me parece genial. Pero entonces, si vas a poner un 0,4 de Luger, me pones un Sisi de franco. No me pones un Sisi de parcial. ¿Está? Que todo coincida. ¿Vieron cuando hacíamos diapasones? Y digo, bueno, si vos me pones que un rine positivo, bueno, el rine positivo va con un trago mayor que ósea. Tiene que ser coherente, porque la vía aérea escucha más que la vía ósea. No me podés poner un ósea mayor que trago con un rin positivo. Bueno, no me podés poner un Luger de 0,8 con un sisi patológico, ¿está? No me podés poner un franco con un parcial, una pera con una manzana. Me ponés que sea coherente. Si es coherente, está ok, ¿está? Y siempre siguiendo en la progresión de la patología. Si yo tengo, suponete que en este caso es una frecuencia 1000, pero suponete que la 1000, perdón, es una 1000, supónganse que la 500 estaba en 30, no en 40, 30. También me van a poner que recluta, ¿sí? Me pueden poner las dos parciales, pero suponete que este me lo pusiste franco y la 500 está un poquitito más arriba en 30, me la pones parcial, con un 0,6. Entonces me mostrás progresión del reclutamiento de ese paciente con el daño coclear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un neurinoma y tengo una inversa de reclutamiento? En este caso tengo el oído izquierdo normal, o sea que tengo la vía aérea con su vía ósea en 10. A 40 sobre umbral, 10, 20, 30, 40 sobre umbral, simbolito de oído izquierdo del lado derecho, y tengo que en este caso representar 1, ¿sí? De UDI. Si me querían representar 0,8 estaba OK. 10 decibeles representan 0,4, ¿sí? Entonces, en este primer tramito tengo 0,4, en este segundo tramito tengo 0,8, y si quiero llegar a 1 le tengo que agregar la mitad, 5 decibeles, ¿sí? Porque me falta agregarle, si tengo 0,8 y tengo que llegar a 1, me falta agregarle 0,2. Entonces, si 0,4 son 10 decibeles, 0,2 son 5, la mitad. ¿Está entendido? Entonces, acá pongo 1,0. Si me la querían cortar acá y hacer la rayita acá y poner 0,8, estaba bien también. ¿Está? Bien, listo. Ahora, del otro lado, yo tengo esta frecuencia en 50 decibeles, ¿sí? Y yo les dije que era un neurinoma. Entonces, ustedes saben que es una inversa de reclutamiento. Y si es una inversa de reclutamiento, le tengo que poner 2,0, o sea, necesito tener un tranco, ¿sí? 40 sobre umbral,
10, 20, 30, 40, o sea, acá en 95 le hago el simbolito y fíjense qué pasa. Atención. En 100 decibeles, no dice qué frecuencia es, pero supongamos que es la 1000, en 100 decibeles yo tengo un máximo rendimiento, o sea, 500, 1000, 2000 y 4000 tengo un máximo rendimiento. Igual creo que es 100 en las 4 frecuencias. El máximo rendimiento de mi audiómetro es 100, ¿sí? Yo a más de 100 no puedo estimular, ¿está? Entonces, supongamos que este umbral no estaba en 55, supongamos que estaba en 65. Y yo necesito, para empezar a trabajar, necesito estar a 40 sobre umbral. Si llego a estar a 40 sobre umbral, puedo hacer la modulación, pero necesito tener un campo que me permita llegar a 40 sobre umbral. Entonces, si esto estaba en 65, yo hago 75, 85, 95, 105. ¿Puedo tomar el Luger? No. No me da el rendimiento del auricular. No lo puedo tomar porque no tengo el campo. Por ende, no lo dibujo. Chao. Pero en este caso, como está en 55, sí llego, porque 40 sobre umbral estoy en 95. Entonces, ¿qué hago? Hago el circulito y necesito marcar 2.0. Entonces necesito, si 10 decibeles, vuelvo, si 10 decibeles son 0,4 de UDI, hasta acá tengo 0,4, hasta acá tengo 0,8, acá cuando completaría el 120, tengo 1, y necesito más, me quedé sin audiograma para dibujar. Como me quedé sin audiograma para dibujar, hago una liñita punteada, hago unos puntitos, y o le hago la rayita así, o le hago como una flechita para abajo y le pongo 2.0, es decir, que el paciente requirió más de lo normal, que es lo que espero para el neurinoma. ¿Se entiende? Esto ahora es medio chino, después lo van a dibujar y lo van a dibujar bien. Pero lo que quiero que quede claro es que necesito 40 sobre umbral. Si para llegar al 40 sobre umbral me paso del 100, no lo puedo tomar. Si caigo en el 100 justo exacto, sí lo puedo tomar. Porque en 100 me funciona. No me funciona a más de 100. Entonces hago el simbolito en 100 y trazo la línea. Si me paso de la línea del audiograma, que son 120 decibeles, hago la liñita punteada con una flechita y le pongo 2.0, representando que tiene inversa de reclutamiento, ¿sí? Porque ustedes no piensen que en realidad yo lo estoy estimulando a 120 decibeles, porque es una modulación, es como sobre el 100 decibeles hace ahí unos incrementos mínimos de amplitud, ¿sí? Pero no es que les llego a pasar 120 decibeles netos de unidad hearing loss. Bueno, esto es un ejemplo de cómo les quedaría graficado, supónganse, un audiograma. Acá tienen, el oído derecho es un oído normal, a 40 sobre umbral, le hago el simbolito del oído y le represento 1.8, 0.8, 1.8, 0.8. Yo, esto porque se los estoy mostrando, yo les sugiero que agarren una, a la que elijan, 0.8 o 1.0, y hagan todas iguales. Es más fácil para corregir, es más fácil para ustedes, no se confunden con el tramo que tienen que hacer. Elijan una y hagan esa. Como es un oído normal, no consignó molestia, entonces acá le ponen el no molestia, igual falta el umbral de comodidad, no importa. Y del otro lado tiene esta hipoacusia, ¿sí? Que evidentemente tiene reclutamiento, así que no es un neurinoma. Y fíjense qué pasa, acá a 40 sobre umbral le pone 0.6, ¿no? Representa un parcial. Acá, que está a 60, le representa un franco, 0.4, ¿sí? 95. Y acá el paciente tiene molestia en 100, ¿sí? O sea que ya desde ya yo tendría que trabajar en 95, no en 100. Pero en 95 no llego a tener 40 sobre umbral, tengo 10, 20, 30. O sea que no le puedo tomar el Luger en esta frecuencia y en esta tampoco, ¿sí? Listo. En las dos que lo pude tomar lo tomé, en las otras dos no, ¿sí? El sí lo podría tomar, llegaría, ¿sí? Y acá 10, 20 también. En 95 le puedo tomar el sí, porque es a 20 sobre umbral. O sea, en las 4 frecuencias le puedo tomar el sí, pero solo en 500 y 1000 le puedo tomar el Luger. Listo. Lo tomo en las dos que lo pude tomar, en las otras dos no, porque tengo molestia. Acá, por ejemplo,
en el oído izquierdo, ¿cuánto sería el Luger? Y normal, de 0,8 o 1. Perfecto. A 40 decibeles sobre umbral le pondría 0,8 o 1. ¿Y al oído derecho? Lo mismo. Bien. ¿Todas de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No. Perfecto. Fácil, ¿no? Inconvenientes, lo que ya dijimos. Si hay molestia a 40 decibeles sobre umbral, no la puedo realizar. Si no hay campo auditivo a 40 decibeles sobre umbral, no la puedo realizar. Bien. Fin. Fin de Luger. No hay duda. Nadie me quiere preguntar nada. Voy a pasar a Fowler. Bien. Todas ven, avísenme si no pasan las filminas, si pasa algo. Bien, vamos con Fowler, que es la última que nos queda de reclutamiento. Watson y Tolan, Sisi, Luger, vamos con Fowler, quizás la menos linda, porque además esta no se hace en el audiograma, se hace en un gráfico aparte que tienen que ahora tener las hojas. ¿Tienen la hoja del Fowler? La hoja del Fowler es otra hoja anexa a la de AT Logo, que tiene el Fowler y tiene la prueba de Davis y tiene la prueba de adaptación de Carhart. Sí, estaban todas juntas en el archivo que habían mandado. Perfecto. Empiecen a traer esas hojas, porque sobre esas hojas van a tener que dibujar el Fowler, ¿sí? Y después que vamos a ver las pruebas de fatiga y adaptación, también la van a dibujar sobre esa hoja. Pero el Fowler, no sé, que es esta que vamos a ver ahora, no se dibuja en el audiograma, se dibuja en esas barras, que son las frecuencias, pero se hace anexado. Bueno, a ver, la prueba de Fowler, otra vez, es una prueba para evaluar reclutamiento, o sea, la distorsión de la sonoridad, binaural, porque se hace como un balance entre los dos oídos, ¿sí? Por eso ahora van a ver qué características tienen que tener estos oídos, porque en realidad lo que hacemos es una comparativa en el mismo paciente, pero es binaural, porque uso los dos oídos, monofrecuencial, porque trabajo con un tono por vez, también se toma de 500 a 4000, pero trabajo con un tono en los dos oídos, alternado, primero en un oído, después en el otro, primero en un oído, después en el otro. Por eso se llama binaural, monofrecuencial, alternada. Prueba de reclutamiento binaural, monofrecuencial, alternada. Se basa en la comparación subjetiva, es decir, le voy a preguntar al paciente cómo siente la sonoridad en ambos oídos. Comparación subjetiva de la sonoridad en ambos oídos, binaural. ¿Y en qué casos lo voy a tomar? No siempre voy a tomar un Fowler. ¿Sí? Van a ser pocos los casos que van a calificar para un Fowler. Hipoacusias unilaterales, o sea, un oído normal, ¿sí? Y el otro con pérdida auditiva. O hipoacusias bilaterales, pero que tiene que tener una diferencia de 30 decibeles como mínimo entre un oído y otro y 50 como máximo. ¿Sí? Es decir, para yo hacer un Fowler, necesito que la frecuencia en la que lo voy a evaluar, un oído sea normal. O sea, la frecuencia sea normal, 0 y 10. Porque justamente voy a comparar percepción subjetiva. ¿Qué quiero comparar? Si ese oído normal tiene una determinada sonoridad y el otro me muestra que recluta, en comparación con la sonoridad del normal. ¿Tá? Ahora cuando lo vean graficado me van a entender. Pero
tengo que tener una diferencia mínima de 30 decibeles para que yo pueda realmente ver una diferencia en la sonoridad, y Fowler establece que 50 como máximo, porque si hay una diferencia de 50 como máximo, corro mucho riesgo de audición contralateral. Entonces ya la pérdida, ya la prueba no es tan confiable. Verán por qué esta prueba no se toma más, porque claramente es un chino. Lo puedo tomar en un... ¿Para qué tomo ahí? Ya está, tomo un Luger, tomo un Sisi, listo, tomo un Reflejo, un Watson y Tolan. ¿Para qué voy a tomar un Fowler? Pero bueno, existió, se usó, entonces se las contamos. Necesito poder pasar de forma alternada, en ambos auriculares el mismo tono, y acá dice que tenga un atenuador regulable por el paciente, es decir, que el paciente sea el que busca la equiparación sonora. Esto no se hace más, en la práctica el examinador regula las intensidades, ahora van a ver a qué me refiero, y le preguntamos al paciente cómo lo siente, sensación subjetiva, sonoridad. Entonces, se elige la frecuencia de 500 a 4000 en la que se cumplan los requisitos antes mencionados, diferencia de 30 y 50 entre ambos oídos, y tener frecuencia sana. Tal vez lo puedo tomar en las 4 frecuencias de 500 a 4000, y cuando lo puedo tomar en las 4, lo escribo en las 4. Tal vez lo puedo tomar en una sola, entonces lo tomo en una sola. Tal vez lo puedo tomar en 2, lo tomo en 2, tal vez lo puedo tomar en 3, en 3. Lo tomo en las frecuencias que se cumplen los requisitos antes mencionados. El oído sano va a funcionar como oído de referencia, ¿sí? Oído de referencia se le llama. Y el oído hipocúsico se le llama balance, ¿sí? ¿Por qué decían hipoacusias unilaterales o hipoacusias bilaterales? Puedes decir, ¿por qué hipoacusia bilateral si me estás diciendo que tiene que ser una frecuencia sana? Bueno, porque tal vez tenés un trauma acústico de primer grado y lo podés tomar en la 4000. Perdón, y lo podés tomar en las 3 sanas, 500.000 y 2000. Si piensan en la curva de un trauma acústico de primer grado, el paciente tiene hipoacusia. Y del otro lado, supónganse, tiene un Menier. Bueno, la hipoacusia es bilateral, no es unilateral, porque el paciente tiene hipoacusia en el oído izquierdo, ¿sí? Pero tiene frecuencias que son normales. Y esas frecuencias, que son encima graves y medias, del otro lado tienen Menier. Entonces posiblemente tenga una diferencia de 30 decibeles con respecto al normal, como mínimo, y no pase de los 50 como máximo. Por ende, en ese caso, en 500.000 y 2000 pueden tomar Fowler, ¿sí? En el caso que les representé. Por eso les digo que puede ser una hipoacusia bilateral, pero se puede tomar dentro de ese hipoacúsico en el que está mejor, en la frecuencia que sea normal. Tengo que tener frecuencia sana porque necesito tener frecuencia de referencia y frecuencia balance. ¿Por qué? Porque es una prueba binaural monofrecuencial alternada. Entonces, esto lo voy a leer y después se los voy a mostrar en el gráfico. El examinador aplica una intensidad de 20 decibeles sobre umbral del oído sano o de referencia. Y vamos aumentando de 5 en 5 la intensidad en el oído peor, en el enfermo, en el que queremos evaluar. Hasta que el paciente me dice que percibe la misma sonoridad en los dos oídos. Cuando el paciente me dice que percibe la misma sonoridad en los dos oídos, vuelvo a aumentar 20 en el de referencia, o sea, en el sano. Y otra vez en el enfermo aumento de 5 en 5 hasta que me diga que está igual. Esto se toma hasta alcanzar el umbral de molestia en el oído patológico, o bien hasta el máximo rendimiento del audiómetro. Si no aparece molestia, en 100 decibeles. La interpretación de la prueba se hace sobre la base de la comparación del incremento de intensidades necesario en el oído balance, o sea, en el oído enfermo, qué incremento de intensidad física requerí para lograr la equiparación sonora con el otro lado. Vamos a ver, con esto lo van a entender. Yo tengo en el oído derecho normal y en el oído izquierdo tengo una hipoacusia conductiva, ¿sí? Supónganse que tengo, no sé, una OME, que saben que en general está en 30 decibeles, y el otro oído lo tengo, no sé, entre 5 y 0. Bueno, se me cumple el criterio de que tengo frecuencia sana y de que tengo como mínimo 30 decibeles
de diferencia y 50 como máximo. Entonces, agarro el gráfico que representa la frecuencia 1000, dibujo el círculo, esto está lleno pero no va lleno, ¿eh? No va lleno, va el círculo común, el convencional del audiograma. El umbral de la 1000 está en 5, entonces marco el umbral, ¿sí? De la 1000, del oído derecho. Y el umbral de la 1000 del oído izquierdo está en 35, lo marco y lo uno con una línea. ¿Está? Parto de acá. ¿Qué hago? ¿Qué les dije? Subo 20 decibeles sobre umbral en la frecuencia 1000, o sea, se lo paso a 25. Todo el tiempo, pumba, se lo dejo en 25 de ese lado, por eso necesito que el audiómetro me permita pasar de los dos lados al mismo tiempo. Entonces, le pongo a 25 la 1000 en el normal. En el otro, en el izquierdo, empiezo a subir de 5 en 5 la 1000 y le digo, avísame cuando lo sentís igual que el derecho. O casualidad, el paciente lo percibe igual a 25 sobre umbral. Exactamente lo mismo. Y trazo la línea. Vuelvo a subir 20 en el otro y vuelvo a pedirle lo mismo. Lo siento igual ahí, justo 20 sobre umbral. Vuelvo a subir 20, vuelvo a subir 20, llegué hasta 100. De este lado llegué hasta 100, listo, terminé la prueba. ¿Qué pasó? Me quedó un gráfico que le llamamos en paralelogramo. Subí 20 acá, requirió 20 acá para equiparar sonoridad. Subí 20 acá, requirió 20 acá para equiparar sonoridad. ¿Qué me quiere decir esto? Que el oído izquierdo no recluta, que equipara con los mismos niveles de intensidad física, equipara la sonoridad. Lógico, porque tiene hipoacusia conductiva, no tiene reclutamiento, no tiene inversa de reclutamiento, no tiene nada. Equipara sonoridad con los mismos incrementos de intensidad. ¿Está claro esto? Entonces, ustedes pudieron aplicar Fowler porque se cumplían los requisitos, está perfecto, la tienen que aplicar si se cumplen los requisitos, y me representan que claramente este oído no reclutó. Entonces le apliqué una prueba de evaluación de reclutamiento binaural, monofrecuencial, porque trabajé solo con la frecuencia 1000 en los dos oídos, ¿sí? Alternada se llama, porque le paso de un lado y le empiezo a subir del otro. Le aumento de acá y le empiezo a subir de acá. ¿Vamos? Vamos con otro ejemplo, no tan grato. En este caso tengo oído normal, el oído derecho, o frecuencia normal, oído derecho, y tengo una cortipatía en el izquierdo. Puedo aplicar la prueba en la frecuencia 1000, supónganse. Otra vez, marco el umbral del oído derecho con el símbolo correspondiente, en este caso es 5. Marco el umbral del oído izquierdo, que es 35. Lo uno con línea llena, esto me lo hacen con una regla que quede bien derecho. Subo 20, o sea, le paso a 25 la 1000 en el derecho. Y empiezo de 5 en 5 a subir en el izquierdo. ¿Qué pasó? Equiparó sonoridad con 10 decibeles sobre umbral. Ok, trazo la línea. Vuelvo a subir 20. ¿Qué pasó? Equiparó sonoridad otra vez con 10. O sea, con menos que del otro lado. Ok, vuelvo a subir 20. Vuelve a equiparar con 10 y me pasa esto, que quiere decir que la línea me queda como, como recta, ¿sí? Bueno, una vez que la línea me quedó así, que me quedó recta, se llama equiparación total de sonoridad, compensación sonora total, listo, corté ahí, ¿sí? Recuerda, me voy a ir atrás en las filminas. Se toma hasta alcanzar umbral de molestia o máximo rendimiento del audiómetro, si es que no aparece molestia, o sea 100, o cuando se logra la equiparación de intensidad iguales. Se corta ahí. ¿Estamos? Este oído que recluta tiene mayor sensación de sonoridad, mayor sensación de sonoridad no, en realidad equipara la sensación de sonoridad con incrementos menores, ¿sí? De intensidad que el oído normal. Presencia de campo acústico reducido. Reclutamiento. Vamos con otro ejemplo.
Este tenía el umbral de la 1000 en 0 y el umbral de la 1000 del izquierdo en 30. Esto es todo vía aérea, ¿eh? Se hace todo por vía aérea, con auriculares, no se hace con pastilla. Bien, pero estamos hablando de hipoacusias, las que van a representar reclutamiento, cortipatías, o sea que la ósea acompaña a la aérea. Otra vez, subo 20, ay, subo 20, empiezo a subir de 5 en 5, 20, requirió lo mismo, trazo la línea, esta me quedó en paralelo. Vuelvo a subir 20, acá me requirió 15, se redujo 5. Vuelvo a subir 20, otra vez 15. Vuelvo a subir 20, otra vez 15. Y acá llego hasta 100, pero acá ya no me da. ¿Sí? O ponele, lo podría dejar en 100 y lo equiparé, no importa. ¿Qué pasó acá? Se redujeron los incrementos, o sea, equiparó sonoridad con menos incrementos que del otro lado, pero no llegó a ser total, ¿sí? Compensación sonora parcial. Esto puede pasar también, ¿sí? No necesariamente siempre se tiene que cerrar. Yo puedo hacer 20, 20, 20, 15, 20, 15, 20, 10, 20, 10. Terminó, ¿sí? No hace falta que compense totalmente. De hecho, en la mayoría de los casos, supuestamente, seguramente van a tener reclutamientos parciales. Entonces no hace falta que compense de manera total. Lo que me tienen que representar es que se achica. Y otra cosa, que igual lo van a ver en el práctico, no es necesario que en cada paso se achique. Puede mantener, por eso les puse este ejemplo, 20, 20, 15, 15, 15, 15. Bueno, queda ahí, ¿sí? Como puede ser 20, 15, 10, 5. Bueno, queda ahí, lo que ustedes quieran. Y en el sobre-reclutamiento, lo que puede pasar es que, como que hay perfiles, perdón, en una conductiva o en un oído que no recluta les queda como en paralelogramo, tac, 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 tac. Fíjense que a simple vista es como todo lo mismo, tac, tac, tac. En el que recluta se pinza, o sea, del lado izquierdo ustedes ven que se empieza a pinzar. Y en el reclutamiento aparece como una cosa como en abanico hacia el lado sano, ¿no? Que es que yo aumento 20 y esto se recontra chica, se recontra pinza, se pinza tanto que me queda más abierto del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Lo logran ver visualmente? ¿Sí? Al toque, acá a los primeros 20, acá con 10. A los segundos 20, 5. A los otros 20, 5. A los otros 20, 5. Y se empieza como a girar, ¿sí? Y en la inversa del reclutamiento, el abanico abre al revés. El abanico abre hacia el patológico, hacia el retrococlear. ¿Por qué? Porque requiere más incrementos. Supónganse que tengo un oído normal y un neurinoma. El umbral está en 0 y el umbral de este lado está en 40. Acá aumento 20 y fíjense acá, 10, 20, 30. O sea, requirió 10 decibeles más para decirme lo siento igual que en el derecho. Cuando le subí acá 20, 10, 20, 30 y 5. Bueno, acá también requirió 15 decibeles más. Se empieza como a abrir el abanico hacia el izquierdo. Esto es lo típico de la inversa de reclutamiento. ¿Está? Y corté ahí, no tomé más, porque ya no me alcanzaba el 100 de este lado para equiparar. Entonces, corté ahí. Bien, acá tenemos otro caso. Fíjense, en este caso, ¿dónde la puedo aplicar? Acá 10, 20, 30. Bueno, la puedo aplicar en la 2000 y acá 10, 20, 30, 40. En la 2000 y en la 4000 puedo aplicar Fowler. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una molestia en 100, o sea que puedo tomar hasta 95. ¿Está? Acá les muestro el gráfico de la 2000. Entonces, de la 4000, perdón. 10, 10, 50, 50, bueno, está un poquitito corridita, pero 50. Subo 20, 10, creo que acá dice 20, sería como que mantuvo. Acá subo los otros 20, acá ya achicó a 15. Acá subo otros 20, otra vez 15. Y acá subo otros 20, 10. Llegué a compensación sonora total. Listo, reclutó, ya está. Otro ejemplo. Normal, hipoacusia conductiva.
Lo puedo tomar en 500, tengo 10, 25, no la puedo tomar. 1000, 10, 25, no la puedo tomar. 2000, 10, 20, 35, la puedo tomar. Y 4000, 25 no la puedo tomar. En la única frecuencia que lo puedo tomar es en la 2000, por lo tanto lo grafico solo para la 2000. El umbral, subo 20, subo 20, subo 20, subo 20, subo 20, subo 20, paralelo, porque es conductiva, no recluta. Me queda siempre con los mismos incrementos de intensidad para lograr la compensación de la sonoridad. Este caso, no se toma test de Fowler porque no se dan las condiciones para realizar la prueba. Esto se anota, ¿sí? Porque si no, yo no sé si se olvidaron o si realmente comprendieron que no era candidato a tomar el test de Fowler. Yo no puedo hacer el balance si no tengo como mínimo una diferencia de 30 y comparar con una frecuencia que sea normal. No se dan las condiciones, no se puede tomar prueba de Fowler. Esta leyenda que está en rojo me la escriben al lado de los gráficos del Fowler, como referencia. Y otro caso más, neurinoma en el izquierdo, inversa de reclutamiento. Fíjense cómo requiere más intensidad y se abre el abanico. También, fíjense acá, 10, 20, 30, bueno, acá se puede tomar en la 500, 10, 20, 30, 40, también se puede tomar en la 1000. Acá 10, 20, 30, 40, 50 se puede tomar, y en la 4, 10, 20, 30, 40, 50. Ah, están en el mínimo. Acá se puede tomar en las 4. Lo podrían tomar en las 4, y en las 4 va a dar igual, se va a abrir el abanico. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Parece facilísimo. Obviamente después cuando lo hagan van a cometer errores. No importa, es la idea. Ya cuando lo practiquen lo van a aceitar. Este test de Reyer es a comentario, este no lo van a hacer, ¿eh? No lo van a hacer en el práctico, nada. Pero es para mostrarles que este es un test de equiparación sonora, pero en este caso es monoaural. Recuerden que el otro era biaural, porque usaba los dos oídos. Este es monoaural, bifrecuencial, no monofrecuencial como el otro, que trabajaba sobre una frecuencia. ¿Sí? Esa es la diferencia del test de Reyer con el de Fowler. Esto es más que nada para contarles que existieron 1.000.000 de estas pruebas, algunas monoaurales, algunas binaurales, otras bifrecuenciales, otras monofrecuenciales. La única que se mantuvo en el tiempo fue la de Fowler, y la de Reyer también un poco. Era sobre un mismo oído con dos tonos diferentes de manera alternada. Nada, esto a modo de raconto es esto para comentarles. Dos frecuencias diferentes en el mismo oído. Las dos frecuencias tenían que tener una diferencia de más de 30 decibeles, una normal y una patológica. O sea, por ejemplo, lo mismo, supónganse que tienen un Menier, la 500 la tienen en 30 y la 2000 la tienen en 0. Bueno, vas a comparar en ese mismo oído la 500, ¿qué pasa cuando estimulo con la 500 en relación a la 2000? ¿Sí? Que tienen una diferencia de 30 decibeles o más. Una es normal y la otra es patológica. ¿Sí? Y buscamos equiparar la sonoridad entre estos dos tonos diferentes, pero en el mismo oído. Dificilísimo, pobre paciente igual. Se deben elegir los tonos más próximos en frecuencia para investigar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de que sean una frecuencia normal y una patológica y que tenga una diferencia de más de 30. ¿Por qué una diferencia de más de 30? Para evidenciar reclutamiento. Porque yo ya sé que una OSI en 30 va a reclutar, seguro, si es un oído que tiene reclutamiento. Entonces, como mínimo 30 para ver si recluta, ¿sí? Y no más de 50 nunca, porque puedo tener riesgo de entrecruzamiento al oído normal. En general, ¿ven? En general se toma en pacientes con oído musical, o sea, pacientes que se tomaban pacientes que tenían como mucho conocimiento de los tonos y de la sonoridad y como muy, ¿no? Por eso se dejó de tomar claramente. Bueno, y esto era también, vos graficás, en vez de tener oído derecho y oído izquierdo, trabajabas sobre un mismo oído y le pasas la 1000 y después le pasas la 2000. Le pasas la 1000 y después le pasas la 2000 y vas buscando equiparación de sonoridad. Más que nada está puesta acá en la clase para que vean la diferencia de lo que es monoaural con binaural y lo que es monofrecuencial y lo que es bifrecuencial. Bien.
Esta es la bibliografía de esta clase. Cortamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, yo, Tenía para Nati. dar... Entonces, Sí, en el oído izquierdo, o sea, en este caso no fue el oído izquierdo, que es el patológico, vamos a marcar según nos conteste el paciente. ¿estamos hablando de Reyer? Sí, Sí. no, del anterior. De Fowler. Fowler. Fowler, sí. Según te conteste el paciente, tal cual. Cuando el paciente te diga que la siente igual. Ahí siento igual, listo. Ahí consignas equiparación de sonoridad. Es subjetiva. ¿Sí? Todas las pruebas supraliminares que ustedes están tomando hasta el momento son subjetivas. Después van a ver que en realidad la única prueba que sirve para objetivar reclutamiento es el reflejo acústico estapedial. Por eso es en la única que 100% vamos a confiar. Pero la única que me permitiría objetivar el reclutamiento es el reflejo. Después van a ver por qué. ¿Está? Bien. ¿Alguien más? ¿Se entiende? Bueno, ahora ya en los prácticos van a ir empezando a practicar esto, sí van a tener que hacer en todo lo que aplique. En general, en todos los audiogramas van a tener que hacer Sisi y Luger, y en algunos, en alguna frecuencia, le harán el Fowler. ¿Está? Eso es todo. Bien, y hasta acá es de pruebas supraliminares de este estilo para evaluar reclutamiento. Terminamos con esto, fin. ¿Sí? A partir de la clase que viene, el lunes, ya van a ver timpanometría, ¿sí? Pruebas impedanciométricas. Vamos a empezar con otra parte, ¿sí? Así que estudien esto porque ya, todo tema nuevo, tema nuevo, tema nuevo. Así que estudien esto, léanlo, son cortitas, no tienen mucho contenido, la verdad que son cortitas, son simples, no hay mucho para saber. Pero entiendan por qué pasa lo que pasa, ¿no? Que en realidad es la base de la definición del reclutamiento. Si ustedes entienden lo que es el reclutamiento, ya está. Después es estudiarse, bueno, el parcial me da esto, el franco me da esto, a este le pongo este, a este le pongo este. ¿Está? Bien, listo. Creo que Anabela me dijo que se olvidó la clase pasada de pasarles las presenciales otra vez. Y las tiene anotadas ella. Así que el lunes las va a dar, o no, después le digo que las mande al grupo, así ya saben. Que las manden en el grupo, así ya las tienen y las tienen anotadas. Bueno, listo. Si nadie más me quiere preguntar nada, el lunes se ven con Ana para empezar con impedanciometría. ¿Estamos? Chao, Bueno, gracias, Nati. chau, chau. Gracias.